Mucho se habla de lo malo de los videojuegos y de lo malo y desastrosa que es esta generación actual. Sin embargo, vamos a hablar de las cosas más buenas y más interesantes e importantes de esta generación de videojuegos y las cosas buenas que tenemos que recordar, porque pese a todo, pese a todas las cosas malas, estamos viviendo una gran época y mucha gente no lo sabe valorar y no lo sabe aprovechar. Así que vamos con los puntos uno por uno de las cosas buenas y actuales que tenemos en la generación actual, pero antes vamos a hablar de las malas. Todos sabemos los remakes mal hechos, los juegos remastered del remake del remastered que sale constantemente. Todos sabemos las microtransacciones, los juegos que salen mal, la mala optimización a día de hoy en los videojuegos, explicado en algunos vídeos en YouTube de forma extensa y bastante bien explicada por qué es tan complicado optimizar un videojuego una vez esté creado, cosa que sí, es bastante difícil hacerlo y hacerlo bien, ya que hay que reeducar todo el motor y hay que volver a rehacer todo absolutamente desde cero, por lo cual es muchísimo trabajo para optimizar un videojuego, aunque parezca que no. Pero a pesar de todo esto, de los bugs, del crunch, de todas las cosas que afectan no solo a los jugadores de videojuegos, sino también a los trabajadores del mundo de los videojuegos, hay muchas cosas buenas y este vídeo es para recordarlas. Vamos a hablar de las cosas buenas, lo bueno de la generación actual de videojuegos. Empezamos por los juegos gratis que valen la pena. Y en este caso no solo vamos a hablar de los juegos gratis, sino que también vamos a hablar de los juegos que regalan. Es decir, ya sabemos que Steam, plataforma de videojuegos de PC, incluso la propia PlayStation, Xbox, Nintendo, no creo que no ha regalado nada en su vida. Pero bueno, digamos que sin pagar absolutamente nada, tenemos los ejemplos de Epic Games y tenemos los ejemplos de Steam, de GOG y de muchos más. Yo personalmente tengo más de 50 juegos gratis en GOG, que no he pagado absolutamente nada por ellos, y son juegos sin DRM. Ya hemos hablado del DRM en un vídeo del canal. Aparte de esto, todos los juegos que regala Steam, todos los videojuegos que ha regalado Epic desde que ha salido, y todos los videojuegos que alguna vez hemos tenido gratis en consola. Esto era algo impensable en la época anterior, sobre todo en la época de PlayStation 2 y PlayStation 3 tan aclamada, la época en la que también empezamos a vivir el online de pago y también las microtransacciones, sobre todo en la época de PlayStation 3. Pese a todo esto es una cosa muy positiva porque aquí también tenemos los juegos gratis. Evidentemente hablamos de juegos como Fortnite, Warframe, Genshin Impact, Call of Duty, Warzone, Wuthering Waves y todos los juegos populares que tenemos a día de hoy. Yo en lo personal estoy disfrutando muchísimo Fragpunk, juego shooter que probablemente veréis de fondo, el cual es gratuito y el cual he disfrutado sin haber pagado un solo dólar en Steam y que realmente te da muchísimas horas de competitivo. No solo tenemos videojuegos online en esta época de videojuegos totalmente gratuitos, sino que también tenemos los pases de batalla. Sé que para muchos esto es algo negativo, ¿no? Al fin y al cabo tenemos más opciones de juegos gratis que nunca, pero estos tienen calidad, realmente. Yo considero que sí, en este caso vamos a hablar de los pases de batalla como algo extra. Entendamos que los pases de batalla no son obligatorios, tienen su versión gratuita y su versión de pago. Esto significa básicamente que tenemos el pase de batalla gratuito en todos los juegos, como en el Fortnite y demás, donde conseguiremos cosas que incluso valen dinero, y también tenemos el pase de batalla pagando. En el caso de Fortnite tenemos las opciones de simplemente pagar un pase, subirlo al máximo, recuperar absolutamente todo lo que hemos gastado en ese pase y después el siguiente pase, si lo vamos a subir de nuevo, recuperar absolutamente todo e incluso ganar algo más de lo que hemos gastado. No todos los juegos tienen este sistema de pase de batalla, pero como os digo, es un contenido extra a mayores que suma en el videojuego, ya que consigues cosas totalmente gratis simplemente jugando, incluso sin pagar el pase de batalla, no hace falta que lo compres. Pero básicamente, en este caso, pases de batalla que suelen ser de 5-10 dólares como mucho y que en lo personal me parecen interesantes. Aparte, no los necesitas para el videojuego, no dejan de ser cosas estéticas. Como os digo, algo positivo para el mundo de los videojuegos, ya que tenemos juegos como Fortnite, Apex, Call of Duty y demás, muchísimos más a día de hoy, con recompensas estéticas y motivaciones para jugar y conseguir subir de nivel cada mes o 3 meses según las actualizaciones. Otra cosa importante son las actualizaciones constantes, es decir, los juegos que no mueren, por ejemplo Counter-Strike Global Offensive, Team Fortress 2, Fortnite y muchos otros como Minecraft, que llevan, pues prácticamente todos estos juegos que he mencionado, llevan más de 10 años en movimiento y no han tenido ningún tipo de percance o problema. Han mantenido una buena comunidad y número de jugadores y al mismo tiempo se han actualizado, han mejorado, algunos han empeorado también, hay que decirlo, pero son juegos vivos, como por ejemplo Warframe. Vamos a hablar de este caso, uno de estos juegos, ¿no? Tenemos el Fortnite, que lleva desde 2017, en 2027 haría los 10 años, pero si esto os parece poco,
porque no lo es, vamos a ver cuánto tiempo lleva el Warframe en Steam, porque antes no estaba en Steam. Recordemos que Warframe es un juego gratuito espectacular que estaba antes en Steam. Este juego salió en 2013, en marzo. Warframe es un juego que salió en marzo de 2013 y sigue activo a día de hoy. Es más, es un juego que si vamos aquí lo vamos a ver fácilmente. Es un juego que sigue teniendo jugadores y jugadores y jugadores, como pasa con Team Fortress 2. Tiene ahora mismo 47.000 jugadores Warframe. Pero si nos vamos a Team Fortress 2, otro juego que salió en 2007. En 2007, señores, juego que también sigue vivo. Y juego que es muy divertido para echarte unas partidas todos los días y que tiene también ahora mismo 47.000 jugadores. Es una completa locura. No tiene ningún tipo de sentido. Como os digo, es una cosa muy positiva porque antes no existían este tipo de videojuegos que a los que les guste, de todo tipo de géneros, la verdad es que es maravilloso. Por otra parte, tenemos los remakes y los remasteres. Evidentemente vamos a hablar de los remakes y los remasteres buenos. Un remaster bueno simplemente tiene que ser... recordemos, un remastered no deja de ser el juego con mejores calidad gráfica, con mejores calidades, con más resolución, con mejor calidad en las texturas, con alguna mejora en el gameplay. Objetivamente, GTA Trilogy salió bastante mal el día de salida y tuvo muchas reviews negativas. Sin embargo, a día de hoy, en 2025, no solo es un juego que se ve muchísimo mejor, que funciona muchísimo mejor y que se maneja mucho mejor en sus mecánicas, ya que tiene el cambio de arma al estilo GTA V, sino que también es un juego que realmente ha mejorado muchísimo en todo en general. El nivel de checkpoints, de mejoras, de facilidades, de cosas que hacer, de cómo se ve la distancia de dibujado, de cómo se ven las sombras, de cómo se ven los personajes, de cómo se mueven, las texturas, bla, bla, bla. Y además tenemos los mods, que esto es algo de la generación actual, que mejoran y también hacen más divertido y más rejugable el juego. Incluso la gente que hace mods ha llegado a hacer videojuegos enteros aparte, ellos solos. Videojuegos, algunos de ellos demos técnicas y otros videojuegos espectaculares. Otra parte que tenemos, aparte de los remasters buenos, evidentemente que funcionan bien, tenemos los remakes, como por ejemplo Resident Evil 2, Spyro, Final Fantasy, Halo Master Chief Collection, juegos que no solo cambian completamente el motor, se ven de otra manera completamente nueva, como si fuera un juego que salió ahora, sino que también muchos de ellos respetan la propia historia original y respetan la banda sonora. Evidentemente también hay una parte negativa de todo esto, que es que muchas veces cambian el diseño del personaje o cambian el guión o cambian cosas del juego original, y a veces la gente prefiere el original porque era mejor la historia, los personajes o lo que sea. Pero tienes las dos opciones, el remake y la versión antigua, si quieres jugar la antigua. Por ende, siempre es algo positivo, sobre todo cuando estos videojuegos se hacen bien, es decir, cuando es un remake bien hecho que da gusto jugarlo, como fue Resident Evil 4, que a mí personalmente me gustó bastante, pese a que hay cosas del original que me gustan también. Jugabilidad modernizada, muchos gráficos mejorados, evidentemente, mejoras en las mecánicas y mucho más. Y no me voy a olvidar de la accesibilidad y la comunidad. A día de hoy hay más jugadores que nunca, por ende es muy fácil jugar con el crossplay, jugador de Play, jugador de Xbox y jugador de PC en el mismo juego, pudiendo jugar entre ellos, algo que antes no se podía hacer. Aparte tenemos más accesibilidad que nunca, los videojuegos son más sencillos que nunca, pese a que siempre hay ese maldito boss que te revienta y te revienta y te revienta y no te deja en paz, y tienes que enfrentarte a él y aún así no eres capaz de pasártelo, pero siempre puedes poner el juego en fácil. Y también tienen algunos juegos accesibilidad incluso para gente que tiene dificultad motriz o dificultad para jugar en cierta manera, etcétera, etcétera, lo cual se agradece mucho porque son opciones de accesibilidad para todo tipo de personas para poder disfrutar de este fantástico medio. Aparte de esto, pues evidentemente subtítulos personalizados, control por voz, dificultad ajustable, cosplay, como os digo, y evidentemente, aunque la comunidad podemos decir que estamos en una comunidad tóxica y demás, creo que es una comunidad mucho más abierta, mucho más grande que nunca, y esto es bueno para los videojuegos porque hace que vendan, que se sigan desarrollando y que mejoren con el tiempo. Esto no es lo único, porque también tenemos una de las mejores épocas para jugar a videojuegos indie de la historia, y también tenemos demos técnicas y páginas completas dentro de varios foros y varios sitios en concreto donde podemos encontrar juegos de todo tipo. Yo he encontrado mods de Half-Life 2 en el propio Steam, tenemos también la workshop para poder hacer los propios mods desde Steam, pero a mayores, como os digo, hay páginas completas como GitHub donde tenemos videojuegos completos creados por personas con motores gráficos y demás que son maravillosos. Incluso hay gente que se pasa horas y horas jugando niveles personalizados de Tomb Raider 2.
el juego clásico, que ahora también tenemos el remaster. Es una completa locura. Así que dentro de todo lo que se me habrá olvidado, porque hay un montón de cosas más, dentro de todo esto, estamos viviendo una de las épocas de los videojuegos más bonitas. Aparte de que tenemos los periféricos más equipados y mejores de toda la historia. Yo tengo un ratón inalámbrico súper cómodo, súper chulo, que hace años no existía. Tenemos unos cascos inalámbricos maravillosos con un sonido surround 7.1 espectacular. Tenemos las alfombrillas, tenemos los teclados mecánicos, tenemos los mandos más modernos que hemos tenido en la industria. Y también podemos utilizar con ciertos programas y demás, pues los mandos antiguos incluso si nos gusta. Y también tenemos más posibilidades que nunca y podemos jugar una biblioteca más grande que nunca, sobre todo los que jugáis en PC. Así que me parece una maravilla. Evidentemente hay cosas negativas, hay que tenerlo en cuenta. Ya sabéis lo que pasa con los 90 euros de los juegos actuales, 80-90. Ya sabéis lo que pasa con los DLCs, las expansiones, microtransacciones, juegos que salen mal, decepciones, temas políticos en videojuegos, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que ver la parte positiva de todo esto y no olvidarnos de que estamos en una de las épocas más interesantes de videojuegos de la historia. Por no hablar del VR, que ha nacido en esta generación también, que de momento está muy verde, pero podemos llegar a disfrutar cosas muy chulas como Half-Life Alyx en VR de una manera súper realista y muy bien logrado. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. No me olvido de los precios, pero también os recuerdo que hay ofertas. Ofertas de Steam, ofertas de verano, ofertas de no sé qué, ofertas de no sé cuánto. Y que nadie os obliga a comprar juegos de salida, cosa que nosotros hacemos porque queremos llegar del trabajo y disfrutar de un videojuego cuando sale ese mes. Pero fuera de eso, aún con los precios altísimos que tenemos más videojuegos que nunca. Y si no, pídele a tu primo, oye, pues mira, tío, que al final quiero que me dejes este jueguito. Vamos a hacer aquí un sharing súper chulo, ¿no? Entre nosotros. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. No sabía que subir, así que tuve que subir este vídeo. Bueno, hasta la próxima. Adiós.